La cuestión es que un socio es alguien con quien te casas. El contrato está para guardarse en un cajón y si sale, cosa mala, ¿no? Personas físicas con negocios que no tienen descendencia y que quieren acudir a una venta, el abogado, nosotros tenemos una labor pedagógica enorme. No te quedes con la primera lotería. O sea, por mucha sintonía que puedas haber tenido con el comprador o por muy sexy que te parezca. ¿Con qué frecuencia ves conflictos derivados a incumplimientos pactados previamente en los contratos? Pues más de lo que parece. Bienvenidos al podcast de Dili. Rainmaker, las mejores historias de Money. Bienvenidos a Rainmaker, el podcast de Dili. Hoy estamos con María Rodrigo, socia de Fields. Bienvenida, María. Muchas gracias por invitarme, Gerard. Gracias por estar aquí. A veces hablamos en una operación de money de los abogados, pero creo que antes de Fields tuviste una experiencia como abogada dentro de una compañía que creció bastante, que es Globo. Así que me gustaría preguntarte, uno, ¿qué es Fields y qué diferencia hay entre ser abogado para muchos clientes y ser abogado para un cliente o interno dentro de una compañía? Bueno, o sea, la realidad es que yo creo que como muchos sabréis es que no tiene nada que ver. Fields es un despacho boutique de abogados, ¿vale? Somos 50 profesionales y nos dedicamos, somos un despacho full service, solo trabajamos para empresas y tenemos diversas áreas, ¿no? O sea, laboral, fiscal, procesal y mercantil. Esto es una cosa, Fields es una cosa, y luego está lo que hice en Globo, ¿no? Globo es una empresa que todos conoceréis, es una scale-up a día de hoy, y como empresa incipiente donde yo empecé a trabajar, porque empecé a trabajar cuando éramos muy poquitos, cuando éramos 30, al final no tiene nada que ver porque cuando estás en una empresa, el rol del departamento legal es mucho más directo con negocio que el que tiene un abogado un poco desde... A veces lo decimos, ¿no? Pues que ya no estás en las trincheras, sino que estás un poco más protegido desde lo que es el despacho. Entonces, las diferencias son múltiples, la verdad, porque digamos que la persona que te pide un trabajo, que te pide asesoría, cuando está buscando un asesor legal externo, está buscando otra cosa, ¿no? Está buscando a lo mejor más expertise, más tecnicismo, y también está buscando a veces un sello, ¿no? Una responsabilidad que a lo mejor a una persona interna no le puede pedir. Entonces, bueno, o sea... ¿Y cuándo crees que merece la pena tener un abogado in-house? Pues es una muy buena pregunta que muchos clientes míos me hacen. Yo creo que vale la pena cuando el trabajo recurrente es tan alto o cuando el grueso del negocio es muy nicho y requiere una asesoría legal constante y directa, ¿vale? Cuando digo la parte recurrente es que si no, o sea, estás constantemente derivando en un tercero y muchas veces vale la pena que formes a una persona interna que adquiera el know-how y que pueda pues dar un soporte mucho más directo a negocio en esas áreas. Independientemente que luego, aunque seas abogado interno, utilices a despachos externos para ciertas áreas, Claro. ¿no? O sea, que no es que tengas el abogado y solo es ese equipo legal o esa persona, ¿no? Sí, exacto. O sea, yo creo que lo ideal, también, o sea, podemos hablar de un montón de sectores y tipología de empresas, pero lo ideal sería tener una buena combinación de ambos. Bueno. Y antes de hablar de Fields y un poco tu historia, dentro de Globo, ¿qué hacías exactamente? O sea, dentro de la parte legal, ¿hacías legal mercantil, regulatorio, porque hay bastante tema regulatorio, las inscripciones que se hicieron, las rondas, ¿cómo se dividía tu día a día o tu trabajo? Bueno, a ver, la verdad es que empecé haciendo un poco de todo, ¿no? Porque como empecé cuando el equipo era muy, muy pequeño, mi rol era muy, muy variado. Entonces, a medida que fueron pasando los años y que también la empresa y el equipo crecían en consecuencia, yo me fui posicionando más en un rol de corporate. Y cuando Globo empezó a tener M&A, pues un poco M&A y Venture Capital y rondas, que esto sí que estuvo desde el principio, pues mi rol siempre estaba cerca de ese tipo de áreas, ¿no? Dando soporte a todo tipo de cosas, porque al final es una empresa con muchos socios, o fue con muchos socios, con lo cual había un trabajo de corporate muy alto. Y bajo tu experiencia, ya combinando las dos, ahora que has hablado de muchos socios, ¿cuál es la mejor forma de gestionar muchos socios o cap tables con diversificación de tipología de inversores, en diferentes tipos de entrada, horizontes temporales y demás? ¿Cuál es, según tu criterio,
lo mejor para gestionar accionariados complejos? A ver, o sea, primero de todo, o sea, hay una cosa que hay que pensar antes, que es si quieres tener ese accionariado complejo. Y es algo que también le digo a muchos de mis clientes, es si vale la pena asociarse con tanta gente y con tantos minoritarios, ¿no? En ocasiones. Es algo que al final está relativamente romantizado, ¿no? El concepto de friends and fools, etcétera, que es bonito porque tiene una razón de ser, pero la cuestión es que un socio es alguien con quien te casas, es como más allá de un matrimonio, y en una sociedad limitada, cerrada, es difícil salir, y cuando las cosas vienen mal dadas, pues no es tan obvio. Más la gestión, ¿no? Que es un poco tu pregunta. Pero claro, o sea, eso en empresas consolidadas pues puede tener sentido porque puedes elegir, ¿no? Pero cuando estás empezando un proyecto, al final das entrada a quien quiere participar de este partido, ¿no? Y quien compra tickets del partido para verte o para apoyarte, pues un poco... Y también se junta que muchas veces el emprendedor o emprendedora pues no tiene experiencia en este tipo de pactos o de gestiones, ¿no? De accionariado. Claro, o sea, al final creo que ahí hay que ver un poco, o sea, hacer una ponderación de qué es lo que quieres, ¿no? O sea, que participen tus familiares, amigos o estas personas a las que les vendes los tickets, pero que tiene más sentido si conseguir un ticket de 10 veces más que solo venga de uno, ¿no? O tener un cap table tan atomizado. Yo creo que a cualquier emprendedor que ha hecho más de un proyecto, o sea, si le preguntaras, yo creo que un pain relevante que identifican los que fundaron una compañía en primera instancia fue la atomización y la gestión de socios, que si no sindicas, si no... O sea, si no gestionas bien desde el principio, es algo que te puede dar muchísimo trabajo a la larga. ¿Qué cláusulas, y hablando sin ser muy técnicos, ¿no? Pero ¿qué cláusula crees que a veces no se suele poner en un pacto de socios y que protege al equipo fundador y tú recomiendas que se introduzca en los pactos? A mí me gusta que, o sea, igual que hay unas materias reservadas en las que se requieren votos de los inversores, me gusta que el equipo fundador tenga cierta libertad para escoger las rondas, ¿no? O sea, qué rondas son buenas y cuáles no. O sea, creo que los inversores deben poder votar a favor de esa ampliación de capital o de esa ronda cuando la valoración es muy baja, con lo cual les hace que su stake valga menos. Pero cuando hay una ronda buena, creo que el fundador tiene que ser capaz de escoger al partner con el que se quiera aliar. Siempre un poco... O sea, siempre tiene que haber pues, como un sondeo, ¿no? Porque nadie quiere meter en su casa a alguien que vaya a estar con mala sintonía con los que tienes ya dentro. Pero sí que creo que es importante que tengan una cierta libertad y capacidad de maniobra. O sea, de decisión en entrada de nuevos socios o de tomas de decisiones de ciertas cláusulas, ¿no? Exacto. Y hablando un poco de Fields, o sea, ¿qué tipo de operaciones soléis participar tanto en due diligence legal, fiscal, laboral, como en asesoramiento de contratos? O sea, ¿qué tipo de empresas, qué tipo de compradores? Porque entiendo que estáis en los dos lados. Sí. ¿Y qué tamaños? Pues Fields, o sea, el target de asesoramiento o lo que más hacemos sería mid-market puro, operaciones hasta 100 millones de euros, más o menos. Y bastante equitativo entre M&A y Venture Capital, y un M&A más puro industrial, como un M&A más tecnológico. ¿Vale? Yo diría que está ahora mismo bastante equiparado. O sea, 50-50. Sí. Bastante. ¿Y la parte tecnológica es empresas rentables o son rondas o ampliaciones de capital o exits? ¿Qué tipo de tecnología? Porque hay pymes tecnológicas que no tienen nada que ver con el mundo emprendedor o startup como se conoce habitualmente. O sea, la parte tecnológica que hacéis, ¿que es más empresa nueva o es ya empresa consolidada en final de su vida de inversión, ¿no? De su ciclo? Un poco de todo, diría. O sea, es decir, en la parte de M&A tecnológico también están las rondas, que es algo en lo que asesoramos mucho, pero también a raíz de mi rol como secretaria del consejo de varias compañías, también pues, o sea, tenemos acceso a llevar build-ups de distintas compañías, ¿no? Pues consolidación, tanto nacional como extranjera. O sea, hemos actuado también un poco de coordinadores de estrategias de M&A internacional. Esto es algo, bueno, pues muy, muy interesante, ¿no? Aunque no sea tu jurisdicción, también, o sea, pues ayudas al cliente a montar un SPA único para todas sus operaciones y coordinas de forma internacional la ejecución
Sí, justo eso te voy a preguntar, de si recomendáis setear como un marco de actuación para ese comprador y todo lo que compre o todo lo que quiera se base en las mismas directrices, ¿no? O sea, es algo que recomendáis. O sea, yo creo que para un comprador siempre es mejor que tenga como una base, ¿vale? Que tenga pues unas pautas, unas guidelines a seguir. Luego lo que yo creo que es un error y que me acaba de pasar desde el punto de vista del vendedor es que ese comprador no se sepa flexibilizar o entender lo que está comprando. Yeah. O sea, creo que está bien tener una base, pero si no entiendes quién tienes enfrente y que cada deal es diferente y necesita un acompañamiento ad hoc, es muy difícil que el deal acabe de forma exitosa, ¿sabes? Es un poco lo que estás hablando, el gap entre la parte técnica y no técnica de las partes, ¿no? Que hay veces, sobre todo en muchas empresas, el comprador es muy técnico y muy de cláusulas, y el vendedor, o bien el abogado no ha hecho M&A y pues es un abogado que ha hecho otra tipología de asesoramiento, y hay ciertas cosas que no se entienden. ¿Cómo lidiáis con eso? Porque entiendo que te toca lidiar a diario con este gap. ¿Cómo soléis, para evitar que se caiga el deal, obviamente, ¿no? Pero ¿cómo lidiáis con...? Pues buena pregunta. O sea, para mí es uno de los principales pains, digamos, o desventajas, sería encontrarte a alguien que no está familiarizado con la jerga del M&A, ¿no? Al final... bueno, o sea, es una cosa que puede ralentizar mucho el proceso, pues porque hay determinadas cuestiones que son estándar o práctica habitual, y si tú coges a tu asesor legal de toda la vida, que no está familiarizado en el contexto de M&A, al final en España es una práctica, no diría nueva de antes de ayer, pero sí que es algo pues que se ha ido tecnificando o madurando a lo largo de los últimos años. Entonces, pues determinadas personas que eran un poco abogado de cabecera, pues creo que es bueno que sean asesores de la persona física, pero sí de la mano de un asesor de M&A habitual. De hecho, yo he hecho ese rol también, ¿no? Un poco ser un apoyo del abogado de confianza del vendedor o del comprador. Y hablando un poco de la parte más de due diligence, o sea, saliendo de los contratos, o sea, previamente a eso, ¿cuáles son las contingencias habituales que visualizáis cuando miráis, no la parte tecnológica, que entiendo que ahí las partes ya son más técnicas, sino cuáles son las contingencias que os encontráis en la pyme española? A ver, en una pyme española, si es muy industrial... suelen haber determinadas deficiencias con urbanismo, licencias, o sea, cuestiones más de derecho público, que a lo mejor pues no tienen tanto la casa en orden. Y también, o sea, algunas empresas muy industriales o de venta B2B no tienen, o sea, no dan cumplimiento a muchas obligaciones legales básicas. También es verdad que las pymes españolas están sujetas al cumplimiento de un montón de normas. Y pues yo qué sé, compliance, protección de datos, avisos legales, ley de servicios de la sociedad de la información, son cosas que no suelen tener en orden. Pero no son deal breakers, o sea, ¿tú no te has encontrado en alguna due diligence como algún tema que sea, oye, a partir de aquí no avanzamos? A nivel legal no. Así que a nivel de negocio... O sea, más financiero, o sea, que a veces se cae un cliente que no he visto, pero más en este tipo de actualizaciones, ¿no? Porque entiendo que son compañías fundadas en el año 50, 50, 60, 70, en ese momento estaban al día, pues quizá no se han puesto al día ahora, ¿no? Claro. Pero, o sea, no has visto caer operaciones por findings o observaciones de las DUs. Nada, No, yo no lo he visto. Y hablando del perfil del comprador, o sea, ¿sugerís que el comprador estructure un proceso como si fuese un proceso competido a nivel de deadlines y de fechas, o lo dejáis abierto para que quien domine un poco los tiempos sea la parte vendedora? Claro, esto es una muy buena pregunta y es algo que yo siempre me gusta entender o saber de antemano, que es saber si mi cliente, sea comprador o vendedor, tiene poder de negociación. Claro. ¿Vale? O sea, cuando alguien está vendiendo y no lo tiene, al final, o sea, se va a vender al mejor postor. O sea, va a querer vender rápido, cobrando lo máximo posible, pero sobre todo vender rápido. Cuando tú sabes que estás muy bien posicionado y hay un cierto apetito en el sector para comprarte a ti,
tienes más tiempo para poder llevar a cabo ese proceso, yo siempre recomendaría un proceso competitivo, porque al final, o sea, por un tema lógico, en una subasta, en un proceso competitivo, vas a poder alcanzar al mejor postor. Y a nivel de condicionantes, o sea, entiendo que las compañías no se pagan 100% al contado, a pesar de que algún industrial, pues la mayoría de veces, como ya conoce el sector y demás, pues lo puede comprar al 100%, ¿no? En notaría. Bajo tu experiencia, ¿cómo suele dividirse ese pago, ¿no? Ese precio entre notaría y aplazado, si es aplazado más un condicionado, ¿cómo suele ser ese esquema, ¿no? de contraprestación? Creo que, o sea, se ha estandarizado bastante el hecho de que haya un earn-out, ¿no? Que es ese pago variable en base a determinados factores de negocio en los años tras la compraventa, porque, o sea, es una forma de intentar aunar las diferencias de valoración que puede tener el vendedor con el comprador. El pago fijo, o sea, lo que suele paliar es la solicitud de una garantía. Entonces también puede tener sentido en determinadas estructuras. O sea, ¿tú ves eso, que los compradores acceden a garantizar ese pago aplazado o ese pago condicionado a futuro? O sea, la cuestión es que, o sea, lo que hacen es evitar tener que pedir una garantía a los vendedores para asegurar la indemnización en caso de incumplimiento de manifestaciones. O sea, lo que hace es que puedas evitar un escrow notarial, por ejemplo. Entonces, el vendedor accede a dejar una pequeña parte del precio fijo, porque entonces, o sea, tiene la pregunta contraria, ¿no? ¿Por qué? Si ya está fijado, ¿por qué no me lo pagas ahora? ¿Sabes? Entonces, accede a hacer eso en cambio de darle una garantía notarial o un depósito ante notario. Y una vez se han comprado a la compañía o se ha vendido, ¿con qué frecuencia ves conflictos derivados a incumplimientos pactados previamente en los contratos? ¿Y cómo suelen resolverse? ¿Suelen resolverse por vía judicial o con un pacto previo? Pues más de lo que parece. ¿Sí? O sea, hay más conflictos de los que parece. Muchas veces, o sea, siempre decimos, ¿no? El contrato, o sea, en realidad está para guardarse en un cajón y si sale, cosa mala, ¿no? Exacto. ¿Qué pasa? Que esta estructura de earn-out de la que decía que estaba más estandarizada genera bastante conflictividad el earn-out, ¿no? Pues por motivos obvios. Cuánto ha facturado, cuánto es el precio variable al que tengo derecho. Y después el incumplimiento de manifestaciones y garantías, pues también es algo que puede llevar a disputas. Diría que es un porcentaje menor al 50%, o sea, menor al 50% seguro, pero que no es una cuestión baladí. Ya. O sea, principalmente son los pagos aplazados los que generan ese litigio. Sí, y la indemnización por manifestaciones y garantías. Claro, porque si el aplazado el condicionado lo condicionas a la EBITDA y pierdes la propiedad de la compañía, un poco el miedo que a veces vemos en el vendedor es me vas a poder hacer lo que quieras con los gastos, por lo tanto nunca voy a cumplir, ¿no? Claro. Entonces tú ves que la mayoría en la parte no tecnológica, esto siempre me refiero, que la mayoría de condicionados sean a EBITDA o son a margen bruto, son a ventas, son a continuidad del equipo de negocio, o sea, ¿a qué se suele condicionar para intentar alinear objetivos dentro de esta parte más industrial? La verdad es que depende muchísimo del tipo de negocio, pero si vemos mucha facturación y también si la compraventa es en manos de un competidor, a lo mejor es pues número de contratos convertidos al comprador, o número de clientes, o número de partnerships. O sea, realmente es un tema comercial, o sea, te compro, pero quiero garantizar que la parte comercial continúe, ¿no? Que no me quede con una caja vacía. Exacto, o sea, quiero garantizar que esto tiene un sentido, que se va a convertir a mi negocio y, o sea, si yo te quiero dar un sobreprecio por esto, me quiero asegurar de que está pasando. Entonces, para mí también son muy importantes los post-closing covenants para el comprador, que es, oye, ¿qué vas a hacer tú el día después de la firma para garantizar que todo esto se cumpla? O sea, que haya más partnerships, que haya más facturación, porque si no, podría tener un incentivo capcioso el comprador para pagar menos.
¿Y ves más ventas mayoritarias o ventas minoritarias de acompañamiento en proyectos de como crecimiento empresarial, ¿no? O sea, el empresario o la pyme llega hasta aquí, os contrata porque ha recibido una oferta. Esa oferta es 100%, es minoría o es una mayoría, pero mantiene un stake, ¿no? Aún el vendedor. ¿Qué sueles ver más? Vemos un poco de todo, diría. Sí que es verdad que las compras minoritarias pues tienen una función distinta, ¿no? O sea, a lo mejor es pues un pequeño secundario para dar entrada en un proyecto determinado, a lo mejor más de private equity, meter la patita, o más adelante una compra por cambio de control, diría. O sea, creo que es bastante a la par. Ya. Y a nivel de contratos, aparte de la compraventa, ¿qué sueles ver? O sea, entiendo que son pactos de socios, diferentes accionistas, como hablábamos al inicio. ¿Hay algún otro tipo de contrato que se suele hacer en este tipo de operaciones? O sea, tenemos el contrato de compraventa al uso, y después en estas compraventas que son faseadas, que sí que las vemos bastante cuando quieres que el equipo fundador se mantenga y lleve la compañía a un nivel mucho más alto, sobre todo en empresas de la competencia o private equities que no quieren estar en la gestión. Ahí ya lo que has de hacer es contratos de compra-venta cruzada, de opciones de compra y venta en el largo plazo para asegurar que el comprador que ha adquirido el control o una posición mayoritaria se pueda quedar con el 100%, una vez el equipo fundador haya llevado la compañía al punto donde el comprador lo espera. ¿Y cuáles son las compraventas o las operaciones que más rápido has visto pasar, ¿no? O sea, desde que os contratan hasta que se cierra, ¿cuál ha sido el récord de tiempo? Ostras, no te sé decir. La media ya lo sabemos que es como 6 meses, 8 meses, pero lo más rápido que habéis visto vosotros como abogados. Diría muy rápido, a lo mejor menos de un mes. ¿Y por qué fue eso? O sea, ¿estaba todo ya preparado y simplemente acompañáis? ¿Lo hicisteis todos vosotros? ¿Por qué crees que ha sido tan rápido? Creo que para que suceda todo muy rápido tiene que haber muchísimo alineamiento entre comprador y vendedor, y también, lo que yo digo, la mochila que lleve encima comprador y vendedor. O sea, si el vendedor es uno, no tiene nada que ver que si son muchos, porque entonces hay que convencer a todos. ¿Y cómo resuelves, ahora justo de esta situación que has hablado, cómo resuelves o sugieres a los clientes que si hay varios stakeholders, uno decida por todos? O sea, ¿cómo evitas que en una compraventa, pues el día del notario, hay 3 vendedores y haya 2 que no aparezcan, por ejemplo? Este es un tema relativamente peligroso para una operación de money. Creo que aquí, o sea, en el sector seguramente muy poca gente ha visto ejecutada una cláusula de drag along, de arrastre. Sí que es cierto que lo que tiene es un efecto disuasorio, ¿no? O sea, al final, si hay una cláusula de arrastre y tú tienes la capacidad de ejercerla, aunque no la vayas a ejercer a última instancia, el vendedor minoritario sabe que tiene que dar cumplimiento al pacto de socios. Entonces es más difícil que lo incumpla. Dicho esto, o sea, la compraventa en España de una SL requiere la comparecencia puede llegar a ser válida una compraventa en privado, pero al final necesitas que esa persona esté de acuerdo y acuda a la notaría. Entonces, ¿qué es lo que haces? Pues intentar articular poderes, intentar articular cláusulas de penalidad por no asistencia. ¿Has visto que se pagan? O sea, ¿has visto ejecutar esas cláusulas? No las he visto ejecutar todavía, pero he visto deals tambaleándose por presiones de socios minoritarios. ¿Y cómo se resuelve eso? Pues llegando a acuerdos. Pues al final es ceder, ¿no? O sea, es un entendimiento entre las partes. Sí, es un entendimiento. También hay compradores que pueden llegar a estar dispuestos a comprar con un bicho dentro, digamos. Ya. O sea, a convivir con socios minoritarios del anterior grupo. Claro. ¿Y algo extraño, alguna operación extraña, alguna cláusula extraña, alguna negociación extraña que hayas vivido en estos años de experiencia? O sea, diría que lo más raro que me ha pasado ha sido negociando con abogados que no se dedican a M&A, ¿no? Porque al final
o sea, ahí se ven fantasmas por todos lados, cuesta muchísimo que cosas súper obvias se entiendan, porque parece, o sea, cualquier retención de precio, cualquier garantía, parece que, bueno, o sea, parece que quieras, o sea, que el comprador quiera ejecutar. Como que no quiere pagar, ¿no? Sí, como, o sea, al final lo que pasa es que el vendedor tiene mucho miedo, normalmente. Yo, muchos vendedores que hemos acompañado, pues personas físicas con negocios que no tienen descendencia y que quieren acudir a una venta, el abogado, nosotros tenemos una labor pedagógica enorme, que también es de darles la confianza en el proceso que necesitan. Porque yo he vivido momentos en los que el deal no se iba a cerrar por el tipo de redactado que tenía un SPA y ser el SPA habitual al que estamos acostumbrados, ¿no? Pero claro, el vendedor ve eso y dice, no me sale a cuenta, estoy sufriendo mucho porque estoy declarando que tengo todos los impuestos al día. Y nosotros tenerle que contar que, o sea, esa declaración es una base necesaria para que el comprador compre. Entonces ahí hay muchas horas detrás de esa parte psicológica. Con el vendedor y comprador son muy importantes. Ya. ¿No? Y como te pones el sombrero de comprador, ¿qué cláusula no puede no estar? Como comprador, ¿eh? Como comprador. Y luego te preguntaré lo mismo como vendedor. Sí. O sea, yo creo que un comprador lo que tiene que protegerse es de una pérdida de valor de lo que está comprando. Entonces, o sea, en esa pérdida de valor de lo que está comprando, lo que necesita es poder resarcirse de los daños. Entonces, para mí, o sea, el régimen de manifestaciones y garantías y la responsabilidad de los vendedores tiene que estar muy bien cubierta. ¿Y como vendedor, qué cláusula sí o sí tiene que estar? Y como vendedor diría que sería, o sea, para mí es lo contrario, asegurar que su responsabilidad es la mínima. Bueno, y ahí has hablado de un tema que sé que hay seguros que cubren justamente estos riesgos, ¿no? Sobre todo si son de carácter inocente. ¿Cómo ves el uso de este tipo de seguros en deals de mid-market? O sea, claro, o sea, esto es una muy buena pregunta. De hecho, es algo que quería introducir también, el tema del seguro. Es muy interesante porque al final hay muchos vendedores que, si son fondos, necesitan repartir los proceeds a los LPs. Y luego no me pillas. O sea, esto es un poco el clean exit que buscan muchos fondos, ¿no? Yeah. Ahí es cuando aparece la figura del seguro de money, que tiene muchísimo sentido. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el principal pain? Los fees. Yeah. ¿No? O sea, la prima del seguro Son es relativamente alta y hay muchas operaciones en las que no tiene sentido por los fees. Claro, pero si el vendedor es un fondo, lo entiendo por lo que tú dices, pero si el vendedor es una empresa o un empresaria y el comprador es un individual o un industrial, ahí ves cabida a esta tipología de producto asegurador. Sí, yo creo que puede llegar a ser indistinto. O sea, en cuanto a quiénes son comprador y vendedor, la finalidad, que también es pues cubrir estos riesgos y que el vendedor no tenga que estar preocupado si más tarde va a tener que indemnizar, creo que es algo que puede tener sentido en cualquier circunstancia. O sea, si bajasen las primas de este tipo de seguros, ¿crees que se utilizarían más en deals más pequeños y que quizá friccionarían menos cuando exista ese gap técnico que hablábamos antes? Sí, pero también es verdad que no hay que olvidar que entre un seguro implica una tercera pata en la operación. O sea, de hecho, una de las principales desventajas es que, aunque el seguro tenga muy claro cómo opera, estás metiendo a un tercer interviniente en la operación con el impacto que puede tener. Y a nivel de tecnología, ¿qué tipologías de empresas? Claro, aquí son ventas parciales, son ventas totales, o es venta. ¿Qué sugerencias les soléis hacer a los clientes cuando reciben una oferta a nivel más tecnológico de algo que crece, ¿no? Y que va como pues a doble dígito? ¿Es vende todo, vende parcialmente, o qué esquema soléis encontrar, ¿no? O sea, a diferencia de la pyme industrial. O sea, yo creo que depende muchísimo también de tu tipo de qué quieres hacer tú en la vida, ¿no? Porque hay algunos fundadores que tienen claro pues que ya no le ven sentido a este proyecto y lo quieren vender, por ejemplo. O hay algunos fundadores que tienen otro interés personal o no. Entonces, o sea, yo lo que veo es que cuando se recibe una LOI, si tienes ese poder de negociación del que hablábamos antes, no te quedes con la primera LOI que te llegue. O sea, por mucha
sintonía que puedas haber tenido con el comprador o por muy sexy que te parezca. Pues si tienes una solo. Bueno, si tienes una sola, pues valora si esa te gusta y si estarías dispuesto a vender por eso. Yeah. Pero, o sea, mi punto aquí es que hay asesores de money muy buenos que pueden situar tu valoración o las condiciones de entrada, te pueden situar en muchísimo mejor escenario. Entonces, también hay que ver si tienes mucha prisa y tienes una muy buena oferta y la estructura del deal es interesante. Cuando digo interesante, ya te digo, puede depender mucho porque hay vendedores, o sea, hay intangibles de lo que te está pidiendo el comprador. Si es permanencia, o sea, permanencia casi siempre se pide ya, pero ¿cómo son estos términos de la permanencia? Son 2, son 4 años, va sujeto al pago de un precio aplazado, sí, no, el earnout cómo se estipula, pasas a formar parte de la estructura del comprador, depende mucho, ¿no? Ahora se ha puesto un poco de moda el comprar solamente una parte y dejar a los fundadores dentro para que los fundadores hagan esto que comentábamos de llevar a la compañía a otro nivel. Con los rollovers, ¿no? O sea, rollover de... Sí. Entonces esto es muy interesante para los fundadores porque pueden participar de un upside mucho mayor en la segunda venta, digamos, pero también requiere mucho esfuerzo. O sea, no es una venta y me voy, ¿no? O sea, hay un... O sea, que hay que continuar y ejecutar un plan que ya no has seteado tú, te han seteado y tienes que ejecutar. Claro, ¿no? entonces, y ahí hay una simetría muy grande. Igual que hay mucha simetría cuando el comprador o sea, cree que conoce al target, pero realmente hasta el día de no conoce el target, pasa lo mismo al revés, ¿no? Cuando tú te integras en una estructura del comprador, te parecía que podías tener muy buena sintonía y luego el día de mañana pues son mucho más lentos. Te integras en una estructura enorme de la que mucha gente ya no quiere formar parte. O sea, no siempre va bien a nivel personal, ¿eh? Y para mí lo personal es muy importante, porque al final es una persona, ¿no? Vas a tener un consejo con el socio mayoritario y los fundadores y ahí tienes que estar alineado en el negocio. Y para terminar, o sea, ¿qué consejo legal te han dicho que crees que merece la pena compartir o qué consejo te gusta dar a ti, a todo tipo de clientes? En el mundo mercantil, más que, o sea, obviamente la parte legal es enorme, ¿no? Dentro del contexto de compraventas, ¿cuál es el contexto, el consejo? Sí, o sea, a ver, parece que me quiera tirar, o sea, esto a mi tejado, pero, o sea, la cuestión es que yo creo que hay que ir de la mano de alguien que entienda tu negocio. O sea, al final diría que estar bien asesorado, y no solo en el ámbito legal, pero es imprescindible. Igual que nosotros nos asesoramos en temas de los que no sabemos, estas operaciones, o sea, te pueden cambiar la vida. Son operaciones vitales, relevantes, y estar con alguien con experiencia ahí puede ser totalmente que te cambie completamente la película. Entonces, pues, recomendaría ir asesorado desde el principio. De gente con experiencia en M&A. Sí. Pues perfecto, con esto nos quedamos. Mil gracias por estar en el podcast de Dili y seguramente nos seguiremos viendo. Nada, muchas gracias a vosotros, Gerard. Un placer. Gracias.